Ahí, Romy, te piden, mientras te habilito para compartir pantalla, te piden más ejemplos de interpretación restrictiva. O quizás ahondar en algún ejemplo específico. En la materia penal, ¿sí? La interpretación restrictiva de alguna manera termina siendo un principio en el campo penal. ¿Por qué? Yo no puedo, frente a una situación que se me presente como intérprete, o flexibilizar la norma, lo que la norma tome y no flexibilizarla, porque están en juego las libertades, los derechos patrimoniales. Entonces el juez, yo tengo un robo, qué sé yo, entre los robos tenemos los robos calificados, como por ejemplo en poblado y en banda, ¿sí? Y acá me trae un poco al ejemplo que ponía Nino en un artículo que estuvimos debatiendo con el profesor Irasusta. Si todo el ejemplo transcurre, es un ejemplo real que sucedió respecto de un juez, sí, yo puedo considerar, cuando digo banda, si a ese conjunto de personas lo puedo o lo tengo que considerar como una asociación ilícita, como tipifica después en el artículo 210 el Código Penal. Entonces, en principio, yo no podría calificar a esa banda de asociación ilícita porque no me está diciendo la norma que es una asociación ilícita, me está diciendo que es una banda. Entonces tengo que hacer una interpretación restrictiva. Banda está queriendo decir otra cosa que no es asociación ilícita. Para que se constituya rápido una asociación ilícita tienen que concurrir varias características, ¿sí? Entre esa unión de personas. Tienen que ser 3 o más, tienen que tener una actividad, tienen que tener una división de tareas muy particular. Ahora, si yo le aplico ese concepto de asociación ilícita a la banda del otro delito, estoy, sí, haciendo una interpretación y flexibilizando de alguna manera o restringiendo la norma. Entonces, la interpretación restrictiva que ese supuesto queda fuera. ¿Se entendió o se los compliqué un montón? Quizás un ejemplo que podamos ¿Más entender. claro? Anda muy mal la conexión, ¿no? Porque yo estoy como... Bueno, queda grabada igual la clase. Quizás un ejemplo que podamos entender y que sea un poco más claro, también surge del derecho penal y habla de, en el caso no siempre de la interpretación restrictiva. Ustedes quizás hayan escuchado situaciones en las noticias donde llega una persona con un arma de fuego a, anda muy mal la conexión, a asaltar un, no sé, el mini super de Apu, ¿sí? Va a asaltar el mini super. Y el mini super lo va a asaltar con un arma de fuego, se ríen. Y a Apu lo asaltaron varias veces. ¿Y qué ocurre? La persona... Ah, gracias, profe. Yo lo escucho muy cortado, se me corta la conexión. La persona que llega a asaltar al mini super tiene un arma, pero no es un arma real. Es un arma de juguete. No es un arma que que sea apta para el disparo, no es un arma que use pólvora, no es un arma que cargue munición viva. ¿Bien? De afuera, si yo la veo, es una pistola, pero no tiene la capacidad de daño que tiene una pistola. ¿Cuáles son muchas de las discusiones del derecho penal? Esto se tiene que tomar como robo, porque es ejerciendo fuerza o violencia a las personas, pero no con el uso de arma de fuego. ¿Por qué? Porque lo que tenía el imputado no era un arma de fuego, ¿sí?
y la interpretación de la norma penal es muy específica, que tiene que ser arma de fuego. Y si no es arma de fuego, por más que parezca arma de fuego, y que al asaltado le haya parecido que tenía un arma de fuego, ¿qué dice en general el juez penal? Dice, no le puedo aplicar este agravante porque esta persona no ha utilizado un arma de fuego. Yo tengo que ser claro, porque si no estaría violando garantías constitucionales que me hacen aplicarle una pena a un imputado sobre un crimen que no cometió, porque él no usó un arma de fuego. ¿Se dan cuenta? La del derecho penal es una aplicación muy restrictiva. ¿Por qué? Porque las garantías del debido proceso y las garantías constitucionales del principio de inocencia y el debido proceso adjetivo y otras garantías penales generan que siempre ante la duda se esté a favor del imputado. ¿Por qué? Porque un proceso penal y la libertad y, bueno, todos los principios jurídicos que ya conocemos son muy preciados. Entonces yo tengo que tener una aplicación muy restrictiva. ¿Se dan cuenta? Esto es analizar una norma y aplicarlo de la manera más restrictiva posible, que si no genera que entre dentro de este núcleo duro de situaciones, yo ya no puedo aplicar esa norma. Ese es el concepto restrictivo de interpretación. Después, Fíjense, perdón, Seba, dale, Romy, dale, dale. con esto de las actividades esenciales en el marco de la pandemia. Si bien no hay una interpretación judicial al respecto, ustedes vean lo que sucede en el noticiero, las preguntas mismas que hace la gente. ¿Qué es una actividad esencial dedicada a ¿Estamos hablando de alimentos esenciales o estamos hablando de pastelería? ¿Sí? Y ahí empiezan las cuestiones interpretativas. La interpretación, en este caso, es restringida, porque el contexto y el ámbito de la pandemia hace que nosotros tengamos que tener las necesidades esenciales de alimentación cubierta y se tenga por exceso, por así decirlo, extenderlo a, no sé, la elaboración, dejar, qué sé yo, ahora como se usan las mesas temáticas de los cumpleaños. Y en el marco de una pandemia no es esencial. Quizás en otra circunstancia ingresa dentro del ámbito de los alimentos, pero acá no. La interpretación de actividades esenciales. Bueno, vamos a seguir, si no de última volvemos sobre este tema, pero me parece que ha quedado bastante claro. Seguí, Romy. Bueno, bien, eso respecto del alcance de la interpretación. El programa automáticamente les pide la posición de Alf Ross y de la interpretación y también de la especificadora. ¿Por qué habla de estas cuestiones? Porque él tiene una posición bastante particular respecto de la interpretación. Para esto les voy a subir un artículo donde uno de los autores es Nino, que les va a explicar de Ross, y la semana que viene me van a decir ustedes en qué concepción interpretativa ubicarían a Ross a partir de la lectura de ese artículo, que son 8 carillas, es sumamente esclarecedor, y utiliza además un ejemplo para que les quede claro. ¿Qué particularidad tiene Ross? Es que él introduce lo que se denominan los factores pragmáticos de interpretación, que no son más que consideraciones y valoraciones sobre la razonabilidad práctica que tendría el resultado de la interpretación, ¿sí? Si yo la aplico teniendo en cuenta el culto a la ley o la obediencia a la ley. Lo que él quiere hacer ver de alguna manera es la insuficiencia de la teoría mecanicista, la insuficiencia de esta aplicación a través de silogismos deductivos, de esta subsunción, ¿sí? Entonces, incluye este concepto de factores pragmáticos de interpretación para que
para poder hablar de los tipos de interpretación restrictiva y extensiva haciendo uso de los mismos. Así que una de las tareas para la clase que viene es leer el texto y posicionar a Ross dentro de alguna de estas dos concepciones interpretativas. Se los dejo, se los voy a cargar hoy. Bien, ahora vamos a tratar de ir viendo lo esencial de cada uno de los métodos que nos va a pedir el programa. Primero vamos a ver los que comparten las características que hacen que los ubiquemos dentro de las concepciones intelectualistas, y luego los que hacen que los ubiquemos dentro de las concepciones voluntaristas. Vuelvo a hacer esta advertencia. En este tema yo seguí a Carlos Cosio. Y luego les voy a explicar por qué soy tan insistente en que seguía a Carlos Cosio, porque él aborda el método dogmático de una forma muy particular. El primer método que sigue la concepción intelectualista que nos vamos a encontrar es el método gramatical. Nosotros tenemos que entender que hasta la aparición de la escritura y el derecho expresado a través de la palabra escrita, ¿sí? Tuvo que haber una evolución y este derecho consuetudinario, de tinte consuetudinario. Entonces, cuando se empieza a volcar las normas en palabras, empiezan a surgir las posiciones en cuanto a cómo se maneja el intérprete respecto de esa palabra escrita, ¿sí? Y la primera actitud que toman los intérpretes frente al texto escrito es tratar de deducir el sentido que tiene, pero basándose en las palabras. Este método fue utilizado por los glosadores, los posglosadores y los comentaristas. ¿Y qué técnicas gramaticales utilizaban para poder determinar el sentido, ¿sí?, de ese texto? Bueno, encontrábamos la sinonimia, la etimología, la sinonimia, el sentido, la ley, norma, a través de otras palabras que tienen un significado similar. La etimología nos remite a encontrar el origen de esa palabra para poder ubicar o desentrañar este sentido. Y la recurrencia a textos paralelos no era cualquier texto que se podía recurrir para ver cómo se insertaba esa palabra en ese texto, sino que eran textos considerados con algún tipo de autoridad, como fue la Biblia en ese caso. Entonces se recurría a analizar la palabra en ese texto que era considerado como de una palabra con autoridad. Pero ¿qué sucede con este método? Que incluso que no lo consideran. ¿Por qué falta ese? Porque de alguna manera lo que hace es ver a cada norma en particular, y el análisis puramente gramatical deviene insuficiente, porque nosotros ya vimos que las normas están asentadas dentro de un sistema, dentro de un ordenamiento jurídico, y que las normas tienen relación entre sí. Entonces el método puramente gramatical deviene insuficiencia, y comenzaron a aplicar herramientas que tenían que ver con la sistemática. ¿Y a qué aludimos cuando hablamos de sistemática o de sistemático? A relacionar, por ejemplo, todos los títulos. Ustedes recuerden que los glosadores estudiaban el Corpus Juris de Justiniano, que compilaba un montón de temas, ¿sí? Un montón de cuestiones en
en un cuerpo, ¿sí? O grande, digámoslo así. Entonces empezaban a analizar los títulos, si había relación entre los títulos, o dentro de un título, todas las normas para poder conformar o construir institutos o instituciones. Entonces comienzan a valerse de otras herramientas porque obviamente eran intelectualistas, es el exegético. ¿Sí? El método exegético tiene centro o tiene origen en Francia, está influido por la codificación, y en la codificación estoy hablando particularmente del Código Civil francés, y de las consecuencias de la Revolución Francesa. Acá es donde se aplica lo que yo les comentaba sobre la influencia sociopolítica respecto del civil francés y las ideas que se plasmaron en la Revolución. Recuerden que la Revolución Francesa tuvo por fin terminar con el régimen de las monarquías absolutas y los abusos, ¿sí?, que se suscitaban en dicho régimen, la posición del soberano por fuera de la aplicación de las normas. Nosotros vimos mucho de esto, de la posición del soberano en el texto de Hart. Recuerden que él empieza hablando, aborda los problemas recurrentes de esta situación. El soberano queda bien, no solo la figura del soberano, sino también de los señores feudales, ¿sí? Y había una serie de vulneraciones que fueron quitando los ánimos, un resumen recontra resumido, que desemboca en la Revolución Francesa, ¿sí?, y en el sostenimiento de ciertos ideales. Entre estos ideales encontramos la libertad, la igualdad, la fraternidad. Entonces, estos ideales fueron volcados dentro del código Civil, pero se encontraba con algún tipo de escollo, ¿sí?, que era la aplicación o la interpretación de las normas. Romy, un segundo. Valentina, ¿querés preguntar algo? Hay una alumna que está levantando la mano. Inicia tu audio. Yo te lo quiero iniciar, pero no puedo. Si querés, si es una pregunta sobre esto, inicialo. No, fue sin querer. Disculpen. Bueno, Suele pasar. nos emocionamos. Alguien escuchando. Sí. Dale. Bueno, Perdón, tratando de delinear el contexto político que le da lugar pie al método exegético, los jueces seguían siendo los jueces del antiguo régimen. Entonces era necesario limitar su actuación para que la interpretación de estas nuevas normas, ¿sí?, que receptaban estos nuevos ideales, no sea desvirtuada a lo que ya venía sucediendo con anterioridad. Entonces, la forma... Victoria, tenés activado el micrófono. Se escucha Victoria Duarte. El ruido Perdón, ambiente. profe. No, está bien. Entonces, la manera de hacerlo era anular a actuar de forma mecánica frente a las normas. ¿Para qué? Para que no desvirtúen, ¿sí?, la finalidad de esas normas. Para esto se valieron de los ideales del racionalismo. Para esto empezaron a surgir nociones de leyes u ordenamientos jurídicos completos y perfectos,
que tenían una solución para todos los casos, por ende el juez la única tarea que tenía era ser la boca de la ley, reproducir esa ley, ver si se subsumía el hecho fáctico a esa ley y aplicar, y punto. Después vamos a ver que esto fue un ideal y que fue imposible llevarlo a cabo, pero la idea era esta. Por lo tanto, los postulados, ¿sí?, que van a caracterizar este método exegético son el culto a la ley y la intención del legislador. ¿Por qué culto a la ley? Porque la única fuente, ¿sí?, de la que se tenía que valer el intérprete en la aplicación del derecho era la ley. La ley le iba a dar la respuesta a todos los casos que se le suscitaran. Y el segundo postulado es la intención del legislador. Dentro de está inmerso la intención que tuvo el legislador a formarla. Entonces yo siempre estoy volviendo al resguardo de estos ideales y estos principios, ¿sí?, proclamados por la Revolución Francesa. Esto después ustedes lo van a ver mucho en Procesal 2 y en lo que tiene que ver con la casación, que establecieron métodos para asegurar, ¿sí?, que los jueces no desvirtúen la ley con su interpretación. ¿Por qué esto? Porque hay casos que no son tan claros, es como lo venimos viendo, o como les venía diciendo hasta el momento. Entonces, el intérprete una ley clara y expresa que resuelva, ¿sí?, el hecho que tiene enfrente, entonces se va a meramente subsumir esos hechos con la norma. Hay una aplicación sin ningún tipo de problema. Pero también puede suceder que la ley tenga un texto oscuro o que generen dudas, porque los problemas generados a partir del lenguaje existieron siempre. Entonces, en esos casos, había dos formas de sortear esto. Tiene que ver con la interpretación gramatical. Acá volvemos al inicio, por así decirlo, y la segunda era encontrar el sentido y el alcance que el legislador dejó en esa norma a través de la interpretación lógica de la misma. La tercera posibilidad que tiene el intérprete es que directamente no haya ley, no existe una ley, lo que se contrapone un poco con el paradigma de la completitud del ordenamiento jurídico. Entonces, ¿cómo yo sello este vacío? Bueno, a través de la aplicación de las leyes análogas, o de los principios generales del derecho, y en última instancia también se utilizaron los adagios, que eran formulaciones en latín que provenían del derecho romano, que establecían así una serie de principios, como por ejemplo, donde la ley no distingue, no debemos distinguir, quien puede lo más, puede lo menos, en cuanto a disposición de derechos, y otros que ya se van a amigar con esos adagios y latinazgos. Hasta acá estoy siendo clara. Estoy viendo a Francesca y a Victoria Duarte y al doctor Irasusta. ¿Qué les queda? ¿Qué les va quedando de lo que dice la profesora Latini? Además de que uno cuando escucha adagio piensa en Showmatch, Flavio Mendoza y no sé, un bailarín, claro, ¿no? Porque la cabeza se va. Pero yo quiero saber si nos estamos dando cuenta en la exposición tan compleja y tan enjundiosa que está dando la profesora Latini, que está resumiendo decenas y decenas de años y de posiciones históricas, y quiero ver si estamos empezando a darnos cuenta de qué pasa con la interpretación, porque hablamos de interpretación y todos los alumnos responden, es desentrañar el sentido de la norma, es dotar a la norma de sentido, o es dotar de significado, o es... Pero ¿qué se nos escapa?
de lo que vieron hasta acá, ¿qué se les ocurre que pasa con el tema de la interpretación? Voy a empezar a nombrar a gente que tengo acá a la vista. Oriana Catú, con esos apellidos, Ariana Macbeth, con ese apellido es como Macbeth. ¿Sí? Delfina Keller, Justo Blanes, Patricia Antoniosi. ¿Qué piensan? O sea, hasta ahora, me encanta porque cada vez que digo el nombre de alguien, es como que se quedan así, ¿no? Como, ¿qué hice? Ah, ya. Pero ¿qué piensan hasta ahora? Que alguien comente algo de lo que venimos hablando, no acerca de que la posición resuelve de esta manera, resuelve de esta otra, sino algo que puedan haber concebido. Dale, Patricia. Sin mucho que decir, pero nada más que para romper el hielo. En cuanto a interpretación se trata, bueno, históricamente cómo se dan los distintos procesos. ¿Qué es interpretación? En un punto la lógica, en otro punto cuando fue más codificada, después de la Revolución Francesa, y como los jueces todavía eran del antiguo sistema, con reglas, y ante un vacío, esto de suplirla con interpretaciones por casos análogos. Bien, hasta ahí, Patricia. ¿Y a alguien más que se le ocurra sobre esto que menciona Patricia o la compañera y lo que mencionó Romina del tema de Revolución Francesa, gente que utiliza textos bíblicos o religiosos para hacer uso de sinonimias, porque nos estamos quizás perdiendo por analizar escuelas históricas muy complejas, a veces nos perdemos del sentido de por qué estamos estudiando esto, o cuál es el germen que ha generado tantas escuelas interpretativas. Porque si no es como que estamos viendo, no sé, clasificaciones de plantas coníferas o de pinos y vamos a arrancar con las clasificaciones y terminamos pasado mañana, buenísimo, son los pinos, me hicieron un montón, pero no me estoy, o sea, no estamos razonando el tema. ¿Quién me cuenta? ¿Qué piensa? Hay gente que la veo muy atenta mirando a la pantalla porque va a decir, si miro atento a la pantalla, no me va a preguntar. ¿No? ¿Qué se les ocurre, chicos? O sea, ¿para qué estamos estudiando esto? ¿O por qué surgen estas escuelas interpretativas? Si Romina habla de la Revolución Francesa, Romina habla de los glosadores, Romina habla de los textos religiosos, de lo bíblico, de la sinonimia, ¿qué está pasando con la interpretación? ¿Por qué surge? ¿Por qué no nos quedamos con los glosadores? Creo que esta clasificación puede ser que hace referencia al contexto histórico, o sea, como que se guiaban por eso también. ¿Y qué del contexto histórico? Porque el contexto histórico surge, sí, una diferente forma de interpretar, pero ¿con qué tiene que ver? Con lo de la Revolución Francesa, por ejemplo. Bueno, y No. entonces, ¿Puede ser que el derecho positivo está tomando más fuerza? no sé si es solo el derecho positivo, porque hasta aquí, en general, todos los autores serios sostenían posturas de derecho natural. La concepción positivista del derecho, si bien tiene su germen en principios del 1700, 1800, es bastante moderna. ¿Quién más? Empiecen a participar, porque me voy a enojar. Porque Romina les hace los cuadros, les hace los power, les hace esto, les sube el texto,
les hace lo otro y ustedes están así como... Ay, hay un pajarito así. Profe, puede ser que, al menos lo que yo entendí es que dependiendo del contexto histórico y la interpretación que se le da a la norma, también deviene en la forma del derecho y cómo se va perfeccionando y cambiando el derecho a lo largo del tiempo para llegar al derecho que tenemos hoy en día. Bueno, Camila, hagamos de cuenta que estamos en la universidad y terminá de cerrar esa idea. ¿Con qué tiene que ver entonces el tema de la interpretación? Está bien lo que dijiste, ¿eh? Está bien, pero ¿con qué tiene que ver entonces el tema de la interpretación? Y que ayuda al avance del derecho, Sos que muy es una optimista. herramienta. Sos muy optimista, sos muy romántica. Decís, ayuda al avance del derecho como si fuera una cosa así muy, ¿no? Muy etérea, muy bonita, porque somos todos mejores y nos vamos a querer mucho más. Me gusta tu postura, Camila, pero sos muy romántica. ¿Quién más? ¿Vamos a empezar a despertar gente? Puede ser que se ven diferentes puntos de vista para mostrar que la interpretación es subjetiva, entonces se busca a una objetividad. Otro romántico. Venimos con gente romántica, se busca la objetividad, se busca que la equidad sea el norte que guía el barco del caminante y que, está bien, Ignacio, lo que vos pensás y opinás es lo que todos desearíamos y es lo que le exigimos a los jueces. Pero no sé si siempre es así. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Vamos, regalo unas pastillas, Mento Plus, usadas, creo que vencieron hace 6 meses, pero no importa. Se las mando por Globo. ¿Quién más? Vamos, se les tiene que caer. Chicos, tienen que tener un pensamiento crítico, si no, no van a poder ser abogados. Tienen que tener una manera de ejercer el pensamiento y de toda la cantidad de conceptos que nos dice Romina, que nos tira, que nos explica, que nos desarrolla, cuadros sinópticos, tienen que servir para generar un pensamiento crítico. Tienen que pensar mal también. No También tienen que pensar. hay que pensar un poco. El abogado siempre piensa mal en general, a diferencia del escribano, que No siempre... desacrediten, che, no desacrediten al gremio. No, por eso, el escribano no, doctora. Vieron que... No, pero tampoco al abogado. Pero uno tiene que pensar mal en este sentido, siempre tiene que pensar cuáles son las consecuencias disvaliosas o negativas. Si yo le recomiendo a alguien que ejerza un contrato, que haga un contrato jurídico, tengo que hacerlo de la manera que le genere los menores problemas posibles. ¿Sí? Con esto decimos que el abogado piensa mal. Piensa mal porque uno siempre piensa negativamente. Hoy tuve una discusión con mi madre, que me dijo, ¿por qué vos siempre estás con el punto de vista negativo? Y porque soy así, mamá. Bueno, nadie me dijo Todos nada. pensamos. Dale, ¿quién habla? Vamos. Yo, por ejemplo, lo tomé del lado que también toman ese método para estar en el poder. Por ejemplo, los legisladores, o sea, en el sentido de ver qué sentido le da al legislador, también el legislador está disciplinado por cierto grupo político. Algo de eso hay, Marisol, algo de eso hay, y algo de eso es a lo que quería ir. Que muchas de las corrientes interpretativas, no en el sentido que lo decís vos, pero algo de eso hay, muchas de las corrientes interpretativas surgen por una cuestión de necesidad política. Y si nosotros no entendemos esto, estamos viendo a las concepciones intelectualistas, las concepciones voluntaristas, desde una postura muy romántica, muy quirúrgica, ¿no? Muy ascética, como que son elaboraciones de gente que se le ocurre para mejorar el derecho, para hacerlo avanzar. Y no, el método exegético surge porque la Revolución Francesa decapitó a todo el mundo, a los monarcas, al delfín, al rey,
a todos. Dijo, vos sos un enviado de Dios, vení para acá, acércate a la guillotina. Si sos un enviado de Dios, no te va a pasar nada. ¿Qué hicieron? Mataron a todos. ¿Quiénes les quedaron? A la Revolución Francesa, ¿quién les quedó del antiguo régimen o de lo que Napoleón llamaba l'Ancien Régime? ¿Quién les quedó? Los jueces. Y no es un tema menor, porque quienes aplican el derecho que Napoleón va a crear con toda esta concepción de voy a crear un cuerpo jurídico intocable, inalterable, que va a traer a este imperio años y años de bonanza. ¿Sí? Pero ¿qué tenían que hacer? Tenían que encorsetar al legislador, porque el legislador me quedó del antiguo régimen. Entonces yo al legislador le digo, si tenés un problema de interpretación, guíate por estos puntos, porque vos no sos un creador de normas. Vos lo único que haces es aplicar la norma que yo, Napoleón, te creé. ¿Se dan cuenta? Esto no es una pavada. Esto es hacer, pero lo que yo te digo. Y el juez es un peón del ordenamiento jurídico. ¿Sí? Cuando los jueces empiezan a interpretar y hacen lo que se les ocurre con el código de Napoleón, ¿qué dice Napoleón? Mon Dieu, le code s'est perdu. Mi código está perdido. Porque era el código de él. Y los jueces eran peones en la aplicación de este código. Y estas concepciones intelectualistas, todas las concepciones intelectualistas sostienen esto, que en realidad el juez no es un creador de derecho, como vamos a ver de las concepciones voluntaristas. Nosotros tenemos que empezar a pensar los temas así, porque si no, parece que a mí estamos hablando de las coníferas y de la hoja perenne, y no, chicos, estamos hablando de cuestiones que tienen gran consecuencia jurídica, sociológica, cultural, histórica, política, axiológica, ¿sí? Y podría seguir nombrando cosas. Perdón, Romy, por esta digresión, pero me parecía interesante porque me parecía que estaba quedando todo demasiado